La placa húmeda. El proceso al colodión húmedo es el siguiente gran avance de la fotografía, desarrollado por Frederick Scott Archer en Inglaterra hacia 1851. Se trata de un método que, a diferencia del daguerrotipo, permitía hacer varias copias de la imagen tomada. El proceso estaba basado en un líquido viscoso fotosensibilizado con nitrato de plata que se vertía sobre una placa de vidrio, recubriéndola por completo. Esta placa emulsionada era colocada en el plano focal de la cámara oscura y expuesta a la luz mientras todavía estaba húmeda. Luego de ser procesada, la placa se convertía en un negativo que podía ser copiado por contacto sobre un papel. Las placas de vidrio tenían que estar muy limpias para poder obtener imágenes nítidas y sin manchas, y su fotosensibilidad desaparecía en 15 minutos al secarse la emulsión en las placas, lo que requería una gran agilidad en la preparación y suponía además que los fotógrafos tenían que llevar consigo el laboratorio fotográfico para preparar la placa antes de la toma y revelarla inmediatamente. Se generalizó así el uso de tiendas de campaña, carpas y carromatos convertidos en laboratorios para los fotógrafos que trabajaban en el exterior, quizá dándoles una especie de aspecto circense de curioso carromato, ¿no? A mí se me ocurre que debería haber sido muy interesante ver esas carpas funcionando como laboratorios en los exteriores. Otro de los inconvenientes de este método era el de la fragilidad y el del peso de las placas de vidrio empleadas como soporte, especialmente para los medios de transporte de la época y la ausencia de caminos, es decir, se llevaban en caballos o en burros. Con el empleo de este procedimiento de la placa húmeda se consiguió reducir el tiempo de exposición a unos pocos segundos, posibilitando que la fotografía se ocupase de nuevos motivos y temáticas. Su generalización motivó el abandono del empleo de otros procedimientos como el daguerrotipo, ya que tenía la enorme ventaja de permitir obtener varias copias. Una copia de un negativo de colodión húmedo podía costar la 10ª parte de un daguerrotipo, de forma que el daguerrotipo fue superado tecnológicamente por la placa húmeda. Las consecuencias sociales de esto fueron varias. En primer lugar, el proceso al colodión húmedo permitió el acceso a las fotografías de capas de la sociedad que no podían pagar un daguerrotipo y también desarrolló un mercado de imágenes de personas y lugares famosos al permitir copias de bajo costo que permitían la amortización a través de su venta del trabajo del fotógrafo. Surgieron así muchos fotógrafos editores y muchos editores simplemente que enviaban fotógrafos a diferentes lugares del mundo y financiaban expediciones en un afán de incorporar imágenes fotográficas del mundo real al acervo cultural de la gente. Otro tema interesante son las tarjetas de visita que fueron creadas por el fotógrafo André Disdéry. Disdéry creó estas tarjetas que eran retratos que la gente se tomaba y hacía copiar en cantidades con el objetivo de intercambiarlos con sus amistades y sus conocidos. Estos retratos se coleccionaban en álbumes que constituían una verdadera historia de la vida y una línea de tiempo de las relaciones sociales de sus dueños. La moda de las tarjetas de visita se extendió por todo el mundo. Hacia la mitad del siglo XIX, la tecnología de la placa húmeda ya estaba impuesta y permitió el trabajo de fotógrafos como Matthew Brady, Alexander Gardner y Timothy O'Sullivan en los Estados Unidos, que despertaron gran interés en el público de la época, impactado por el realismo del método. Por primera vez en la historia se podían ver los campos de batalla lejanos sembrados de cadáveres, lo que contribuyó a modificar la ingenua percepción heroica sobre las guerras que existía en esa época. Por el contrario, el fotógrafo Roger Fenton registró la guerra de Crimea en Oriente Cercano en 1855 por encargo del gobierno inglés para difundir una versión de la guerra que no desmoralizara al pueblo inglés, que no tenía mucho interés en una guerra que para ellos era impopular. Sus fotos presentaban generales en uniformes de gala y soldados descansando.
Otro fotógrafo interesante de esa época que trabaja con placas húmedas es Nadar. Nadar es un caricaturista político que llega a ser muy famoso y en 1851 establece un estudio fotográfico que logra gran repercusión, en el cual aprovechaba el proceso del colodión húmedo que recién había sido inventado y que revolucionaría la profesión de los fotógrafos. De un negativo podía obtenerse cualquier número de copias, a diferencia del daguerrotipo. Los clientes podían comprar copias por decenas para compartir con sus amigos, familiares y conocidos. Otro fotógrafo que utilizó el proceso del colodión húmedo fue Lewis Carroll. Lewis Carroll era un matemático inglés, autor del libro Alicia en el País de las Maravillas, por el cual se hizo famoso, que también fue fotógrafo y empleó el proceso al colodión húmedo para realizar principalmente retratos a lo largo de 24 años. Para uno de sus modelos infantiles, Alice Liddell, y para sus hermanas, Carroll crearía una serie de cuentos que darían más tarde origen al libro Alicia en el País de las Maravillas. Hacia 1880, el trabajoso proceso del colodión húmedo fue reemplazado por las placas secas, negativos fotográficos que venían preparados de fábrica, y Lewis Carroll, como muchos otros fotógrafos, abandonó su carrera, afirmando que a partir de ese momento cualquier persona podría tomar fotografías. Pero esa ya es otra historia.